Hola gentecita, hoy vamos a hablar de It Feeds o Se Alimenta, vaya uno a saber qué nombre le pusieron en español. Una película en la cual una dulce pequeña irrumpe en un consultorio psiquiátrico de una mamá y de una hija que tienen algún cierto talento para ser mediums. Y esta pequeña se muestra con una entidad que le está acechando, que aparentemente no tenía nada que cocinarse en el infierno y empezó a alimentarse de carne humana. Bueno, ustedes saben que las sinopsis no son mi fuerte, pero sí debo decir que esta reseña fue un placer hacerla porque la película es muy buena en cuanto a construir la tensión se trata. Digo esto porque normalmente las películas de terror suelen tener algo cíclico, es decir, empiezan a mostrar efectos o situaciones con una entidad macabra que finalmente uno empieza a notarlas repetitivas porque no aportan nada a la construcción del relato, sino que es simplemente para engancharte en esa cosa de efecto justamente. Pero acá, en lugar de ser cíclico, cada suceso que pasa incrementa la tensión y la intriga en el espectador. Las sesiones de espiritismo o aquellos momentos donde va a aparecer esta entidad están puestas en función de contar la historia y no sencillamente para lograr el asustar. Debo decir que en cuanto al sonido, esta película me encantó. Apenas arranca, vamos a tener esa música que vibra, que es siniestra y oscura, que si la vieras en el cine y estuvieras sentado en una butaca con esos parlantes al máximo, parecería como si te vibrara todo el cuerpo. Cuando la película arranca así y ya de por sí la premisa que larga ni siquiera uno puede interpretarla, o sea, el famoso catch de la introducción, no sabemos realmente de qué va porque las imágenes que presentan son surrealistas, del orden de lo onírico, realmente eso en conjunción con semejante melodía hace que a uno se le despierten todas las alarmas adentro del cuerpo y quiera saber ya mismo de qué va. Y la realidad es que este manejo del onírico está muy bien construido, porque no es que la película nos presenta algo sumamente inentendible y después para bajar a la coherencia te da toda una información de contexto que decís ¿para qué voy a ver el resto de la película si ya me contaron todo? No, en este caso te explican de forma muy mínima qué fue lo que viste, a qué se debe, pero sencillamente es eso, una introducción. Automáticamente tenemos una pequeña respuesta, se va a presentar otro interrogante en la puerta, vamos a tener muchísima más intriga. Con esta profesión de la madre que alterna entre psiquiatra y una suerte de medium, sí vamos a ver una construcción realista, porque no está jugada, salvando un par de excepciones dentro del relato, no está jugada como un cliché. Porque no es la típica persona que por tener poderes para ayudar a los demás se va a mostrar como sumamente altruista, sin importarle ningún tipo de limitación. No, este personaje va a reconocer sus limitaciones, va a reconocer sus miedos y eso lo va a volver más cercano a la realidad, pero también va a despertar un poquito más de empatía con el espectador. Porque cuando tenemos un personaje que da el 100% de sí, la verdad es que se genera una distancia porque uno en esa situación tendría un poco de reparo, sobre todo si es un personaje que tiene una hija. Y vuelvo sobre la música porque en el momento en que los demás personajes aparecen, sea la entidad, sea el padre de esta niña que está acosada por esta entidad, la verdad es que la música ayuda a aportarle mucha más tensión, es decir, no está jugada como tu típico jumpscare que sabes que, ok, entonces la música se detiene y voy a saltar de la silla en cualquier momento. No, de hecho te deja con esa sensación en el cuerpo de que va a venir tremenda alarma y no aparece. Y eso entonces te descoloca y te hace prestar mucha más atención. Los planos de la cámara y la luz, si bien no son muy fuertes a la hora de analizar, pero hay que decir que están muy bien construidos. La parte en que toman a la psiquiatra desde arriba, como si fuera una presencia que la estás echando, pero no está filmada a su mismo nivel, como si fuera mirando desde una ventana, sino como algo sumamente más poderoso que ella. Y por otro lado, el uso del color, en el caso de la oscuridad en ciertas escenas, no está forzado. Vieron que el terror está muy ligado a la oscuridad y entonces cuando vemos una escena iluminada en azul o con ciertas sombras, sabemos que, es meramente porque el género lo amerita. No, en este caso tienen razón de ser porque se están yendo a los lugares más recónditos de la mente cuando hacen estas exploraciones de medium. Y en cuanto a la entidad se trata demoníaca, no les voy a hacer spoilers, pero sí les voy a decir que se le saca muchísimo provecho porque el foco no está en cuán asquerosa sea esta entidad o
en cuanto a impresión le cause al espectador su aspecto físico, digamos, sino que más bien está naturalizada. Por eso insisto en la representación realista, porque está naturalizada, está insertada como si fuera un objeto o quizás otro personaje humano podría ser tranquilamente con el cual se tiene un conflicto. Entonces todas esas cuestiones unidas van aportando la tensión del relato. Y cuando cada vez se pone peor, yo creo que acá es la partecita que a lo mejor no me gustó de la película, pero sí puedo entender por qué se insertó este elemento, que es el hecho de los personajes secundarios y en particular el personaje de Agatha. Yo creo que la actriz lo jugó súper bien, me parece que es una representación bastante cliché con los rulos. Bueno, sí, no puedo decir nada porque tengo unos rulos tremendos hoy, pero realmente esa forma de estar perdida o como medio alocada es un personaje bastante llano, pero eso hace que se licúe un poco la tensión. Y cuando digo que entiendo por qué se introdujo este elemento es porque cuando tenemos un clímax de tensión en la película y sucede algo tan fuerte como un evento principal, bueno, de alguna forma hay que volver a tierra porque si no, no hay más allá de escalar. Entonces lo que licúa o lo que baja al espectador otra vez, bueno, es la introducción de ese personaje secundario o aquellos momentos donde el personaje actúa o dice algunas líneas de diálogo. Y en el final suceden dos cosas que, para no decir spoilers, no voy a narrar de qué van, pero sí les voy a decir que hay una parte del final que para mí no concuerda con el resto de la estética de la película, donde se ve una estética más rockera, una estética que podría ser como el infierno de Terrifier en el corto, ¿se acuerdan de esa película que era como de 11 minutos? Para mí eso no encaja, incluso los efectos que hicieron, este armado por las partes de la entidad demoníaca, no encaja con el resto de la película. Y sí le voy a criticar un poquito la estética en cuanto a los pasajes que hace esta psiquiatra del mundo real a la mente de la persona que tiene enfrente, porque la van vistiendo como de una suerte de chamana o con esos vestidos que son ligeros y que vuelan así con el viento. La verdad que eso me hace bastante esperado y no entiendo por qué habría que jugar con el cliché en ese plano. Pero como digo, son detalles de color, es decir, no afectan a la construcción de tensión en el relato. Pero al final de la película sí aparece una escena que, una vez visto todo el relato, la realidad es que uno podría decir, bueno, pero esta escena está de más, digamos, ya es esperado lo que acontece acá, y sin embargo me parece que lo valioso de esa escena no es lo que cuenta, sino el cómo lo cuenta, porque para mí se corre a un paso del género de terror y va a un género más de drama, como una autoafirmación o un poder evolucionar del personaje principal. Y eso, aunque de hecho no tenemos mucha información sobre el trauma del personaje principal, aún así nos emocionamos muchísimo viéndolo, como si hubiéramos acompañado a ese personaje en su trauma durante toda la película. Y creo que esto se logra también porque la persona o el personaje que hace las preguntas que uno quiere saber, que actuaría como uno imagina que actuaría en esa situación, es más que nada ese personaje en particular, que es el personaje de la hija. Y en cuanto a las secuelas que se les deja a los personajes, yo creo que este dato de color está bueno tenerlo en cuenta porque normalmente para guardar una cierta estética física lo que se hace es hacer de cuenta que todo se borró, que no quedó nada sobre el cuerpo, y en este caso sí quedó algo, y creo que es una apuesta que, si bien es sutil, puede pasar desapercibida, pero es algo nuevo. Para mí esta película es un 8 y yo no sé por qué tenía un 6 realmente donde la vi. Creo que es una película que está muy buena. Le saqué algunos puntos por esta cuestión de una de las escenas finales donde hablaba de la estética rockera, porque siento que ahí se pierde un poco la atención y aparecen algunas escenas cliché como de la protagonista diciendo yo ahora vengo a salvar el mundo, ¿no? Como en esa típica actitud que para mí no cuenta y se pone repetitivo, pero salvando esa parte yo creo que la película vale la pena. De hecho, podría volver a verla. Entonces, se las recomiendo. Espero que les gusten. Y si tienen alguna reflexión al respecto, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en otra reseñita. ¡Mua!